Buenos días, jóvenes. El día de hoy vamos a ver grupos funcionales. Los grupos funcionales corresponden a la parte más reactiva de la molécula y consta de un átomo o grupo de átomos que imparten la mayoría de las propiedades físicas y químicas a los miembros de cada clase de compuestos. La función química orgánica la componen el conjunto de compuestos orgánicos que presentan el mismo grupo funcional, es decir, OH van a ser alcoholes, doble enlace son los alquenos, triple enlace alquinos, pero es todo en general. Y empezamos. Grupo o funcional química alcano. Como ustedes ya lo vieron, es la unión de carbono y carbono. El ejemplo es un alcano y como verán es 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, sería un octano. Pero en sí, todo el grupo es un alcano. Entonces estos son alcanos. En la función química alquenos tenemos que ver dónde está el doble enlace. En este alqueno se encuentra en el carbono número 2. Y bueno, lo único que van a hacer es identificar el grupo funcional, es decir, dónde está el doble enlace. Los alquinos, ustedes también ya lo conocen, es el cual contenga el triple enlace. El triple enlace se encuentra entre el carbono 2 y 3. Y bueno, no hay que ponerle nombre, solamente identificar el grupo funcional. Los alcoholes, el grupo funcional es el hidroxilo. Y como ejemplo, pues tenemos el famoso etanol, que tiene propiedades bastante conocida por muchos, es el que ocasiona la embriaguez. Y bueno, el grupo funcional es el hidroxilo. Otro ejemplo es el alcohol isopropílico, el cual se utiliza para limpiar los anteojos. Y bueno, aquí estamos viendo que tenemos el OH, el alcohol. Entonces, donde vean OH va a ser el grupo funcional o la función química alcohol. En este ejemplo, también tenemos aquí el OH. El OH es el grupo funcional alcohol. Bueno, aquí tenemos al tiol. Y el tiol, bueno, son las sustancias que tienen un olor muy fétido. Como por ejemplo, esta estructura. Y como vemos al final tiene SH, que es el grupo tiol. En los ejercicios tienen que buscar SH y poner que es el tiol. En el siguiente vemos que hay una cadena con ramificaciones y una de esas es el tiol. Simplemente por tener este SH es el tiol. Aldehído. Los aldehídos, el grupo funcional es COH o desarrollado C, doble enlace oxígeno con hidrógeno. Es lo que hay que estar buscando. Y algo importante, puede estar al inicio o al final de la cadena de carbono. Siempre por lo general lo encuentran al final, ya sea que esté en forma desarrollada y lo identifiquemos o la forma condensada que sería COH. No hay que confundir con otro grupo funcional que tiene doble oxígeno, pero aquí estamos identificando el aldehído. Otro ejemplo es esta cadena de carbonos con una ramificación, pero al final tenemos al grupo aldehído. El siguiente es la cetona, la famosa cetona, el cual es nada más carbono unido con un oxígeno. El oxígeno está unido a carbono con doble enlace. Lo primero es simplificado, lo segundo es desarrollado, que es más común. Y bueno, el ejemplo, aquí tenemos un ejemplo en el cual se encuentra en el segundo carbono la cetona. Y bueno, la identificamos en un círculo y ponemos grupo funcional o función química cetona. Otro ejemplo, O. En la primera está desarrollada, en el segundo está condensado y viene siendo lo mismo. Viene siendo un grupo
cetona. En el siguiente tenemos que también es una cadena larga y bueno, tenemos aquí una cetona. También en el siguiente, que es de carbono de 3, también tenemos la acetona. Este compuesto es mejor conocido como acetona y que es el que nos ayuda a quitar el esmalte de las uñas. Bueno, el siguiente es el ácido carboxílico, que les decía que no lo confundieran con el aldehído. El ácido carboxílico también se van a encontrar al final de las moléculas y es carbono, oxígeno, oxígeno e hidrógeno, o la forma desarrollada que es el carbono doble enlace con oxígeno y finalmente OH. El ejemplo, por ejemplo, está este de carbono de 4, al final tenemos el COOH, que es el carboxilo, el ácido carboxílico, y finalmente también podemos encontrarlo de la forma desarrollada. Aquí está, y también lo encerramos en un círculo porque solamente estamos identificando. En esta molécula larga de carbonos también tenemos el grupo funcional ácido carboxílico. Y como pueden ver, son cadenas muy largas de carbonos. Estos son característicos de los ácidos grasos. El siguiente es la función química éster. Grupo funcional COO. Le falta el hidrógeno. ¿Por qué? Porque va a tener otra cadena, va a estar intermedia. El ácido carboxílico está al final. El éster va a estar intermedio entre dos cadenas de carbono. Por ejemplo, tenemos esta. Primero hay una cadena de 3 carbonos y al final es 1. Pero el que nos interesa es el grupo funcional éster. Acento en la E. Otros ejemplos son igual éster. Y en medio está el éster. Y la forma condensada la vemos en la molécula de abajo. Simplemente hay que identificar dónde está el grupo éster. También aquí tenemos otro ejemplo y aquí está el éster. No importa cuántas cadenas tengan, tan largas o tan cortas, lo importante es que está en medio. El siguiente es el éter. Es como si le hubieran quitado la S, pero todo lo demás. Y solamente es el oxígeno que está intermedio entre la cadena de carbonos. Por ejemplo, tenemos este ejemplo en el cual vemos que es puros carbonos, carbonos y de repente hay un oxígeno y finalmente termina con carbonos. Y bueno, significa que es un éter. Otros ejemplos tenemos el metiletil-éter, el cual es el famoso éter y que, bueno, se utiliza en algunos laboratorios para hacer investigación con animales porque es un anestésico local. El otro, bueno, es un isopropilmetiléter y bueno, por solamente tener el oxígeno intermedio es el éter y es el que le da la reactividad. La otra función química son las aminas. ¿Por qué digo aminas? Porque vamos a tener 3 tipos. Aminas primarias, aminas secundarias y aminas terciarias. ¿Cuál es la diferencia? La primaria es que va a estar inicial o final, nada más está unido un carbono. Las secundarias a 2 carbonos y las terciarias a 3 carbonos. Por ejemplo, esta amina está al final y entonces decimos que es una amina primaria. La siguiente vemos que tiene 2 cadenas de carbonos, entonces es una amina secundaria. Y finalmente en este nada más tengo un nitrógeno solito y rodeado por 3 cadenas de carbono, lo cual se dice que es una amina terciaria. Y bueno, lo importante es que donde vean nitrógeno en medio o al final o intercalada de carbonos es una amina. El nitrógeno es el importante. Algo muy parecido son las amidas. La diferencia de la amina con la amidas es el grupo carboxilo.
el que tiene carbono, oxígeno y oxígeno, nitrógeno, hidrógeno. Y finalmente, esto es de la forma condensada. Desarrollada es más común conocerla. Y bueno, ejemplos. Aquí está una amina. Amida es con D. Y bueno, la encerramos en un círculo y la identificamos como una amida. Otro ejemplo es una cadena larga de carbonos, puede estar ramificada o no. Y al final tengo la amida. También puede estar intermedia. Y eso lo verán más adelante, o a lo mejor ya lo vieron en los enlaces peptídicos. Y finalmente, el halogenuro o la función química halogenuro, donde el grupo funcional es X. X se va a referir a los de la familia 7A, que es el flúor, cloro, bromo o yodo. Donde vean pegados estos elementos en una cadena de carbonos, por ejemplo aquí tenemos al cloro, lo encierro en un círculo y vamos a identificarlo como una función química halogénuro, porque pertenece a la familia de los halógenos. Estos son muy socorridos en síntesis orgánica. Y bueno, estos son algunos grupos funcionales que deben de ustedes de conocer. Hay otros, pero los más importantes son estos. Y bueno, chicos, este es el fin de curso de Química 3. Hay que realizar la actividad 3 de grupos funcionales. Solamente es que ustedes se encierren en un círculo el grupo funcional e indiquen que es un alcano, alqueno, alquino o alcohol, tiol, etc. Nada más. Y la actividad 4 es que ustedes por favor me realicen un mapa mental o conceptual de polímeros a partir del documento que ya está ya en la plataforma. Necesito que estudien mucho para el examen. El examen va a ser el siguiente lunes a las 9 de la mañana y les voy a dar 2 horas para realizarlo. Muchas gracias por estar en todo este semestre. Gracias por estar puntuales en los lunes, principalmente a las 9 de la mañana. Y bueno, y disculpen que el día de hoy no esté con ustedes, pero les reitero que tienen que hacer el examen y en el examen sí viene identificación de grupos funcionales y algo de polímeros, que va a estar basado en lo que es el documento de polímeros. Algo muy sencillo, no les voy a preguntar algo que no sea que hayamos hecho de síntesis. Por ejemplo, las reacciones de polímeros solamente es mencionarlas, no realizarlas. Bueno, muchísimas gracias y nos vemos el próximo 21. Bueno, yo les aviso cuando nos vemos para darles la calificación final. Gracias y adiós.